Hoy Paco, José Ángel y Baida hemos salido en busca de ¿qué, José Ángel? Codornices. ¿Codornices es buena temporada ahora? Sí, bueno, la pasada ha sido ya la semana pasada, pero pensamos que en este campo todavía queda alguna de estas migratorias. ¿Y Baida está bien entrenada? Baida es una máquina cazando. Ahora lo veréis. Vamos Es una a ver. pointer, le la fijo a los desmontes y está muy bien entrenada, lo que mejor caza es la codorniz. ¿Con qué cazáis? Pues mira, cazamos con perdigón pequeño, porque para la codorniz hace falta un perdigón pequeño. El primer tiro pongo un 11 y de segundo un 10. Un 11 que es más fino. Sí, el 11 es el perdigón más fino. Bueno, aún está el 12, pero ese prácticamente no se utiliza. Después la perra ahora mismo está cazando y está tocando alguna emanación. Entonces ella se puede quedar en muestra así más o menos de golpe, ¿no? Si le da la emanación de golpe o la tiene muy cerca, o capta una emanación más o menos débil y va buscando hacia dónde le viene la emanación. Pues mira, que yo no tenía claro, José Ángel, si le habíamos dado o no, por ser inexperta en la materia, pero la primera está aquí. Sí, la segunda la estamos buscando porque han salido 3 y la perra se ha despistado, hemos matado 2 y ella ha seguido cazando, pero bueno, la próxima si sale una nos la cobrará muy bien. Y no somos los únicos cazadores por la zona, porque aquí hay otro señor que también lleva una codorniz colgando de la percha. ¿Su perro en este caso cómo se llama? Jara, es una perra. Jara, perra. Un Spaniel bretón, sí. ¿Ha marcado una liebre? Sí, ha marcado una liebre, se ha quedado de muestra. Y bueno, como ahora nos podemos cazar más que codornices o tórtolas o torcas, pues claro, hay que aguantar y dejarla que corra hasta el mes de octubre. Eso es marcar, ¿no, José Ángel? Yo creo que sí. Está de muestra. Está guiando. Pues ahí están. Un par. Ahora no te la lleves, Jara. Que la perra del otro cazador se nos está llevando la codorniz. Paco, que esa tiene dueño, ¿eh? Está buscando una codorniz más que ha de un enlace fructífero. José Ángel. Bueno, no ha sido muestra de perro, pero igual hemos tirado. Vamos, que la has visto tú y le has dado. Sí que estás atento y tienes buena vista. A mí de los pies, iba fijándome el perro, pero me ha salido de los pies y le he tirado igual. Baida tiene su presa en la boca. ¿Cómo sabe a quién tiene que llevársela, Muy bien, Mónica, muy bien, muy bien. El premio, ¿no?, de consolación. ¿Cómo es esta codorniz? Más o menos son todas igual de grandes, ¿no? Sí, el tamaño son todas parecidas. Unas se ven que están más gordas, otras más finicas, pero el tamaño, como podéis ver, son todas muy parecidas. De plumaje, claro, es que por la tripa no, que son bastante blanquitas, pero se confunden bien con el monte, ¿eh? Sí, ya ves el color, que la dejas en el suelo, es capaz de pisarla y no verla. Ven, dámela. Muy bien. 1, 2, 3, 4, pues aún vamos a hacer buena captura, siendo que están emigrando ya las codornices, ¿no? Es pronto todavía, que son las 10, pero bueno. Estas fechas atrás había más densidad y a estas horas podíamos llevar una docena tranquilamente. Luego no hace viento hoy, es más complicado para el perro, pero bueno, no nos podemos quejar. Ya han visto cómo ha sido nuestra jornada de caza. La semana que viene les mostraremos más, pero todavía les tenemos que mostrar cómo terminan Eduardo y Antonio, estas codornices que hoy las cocinamos al vino tinto y acompañadas de puré de melocotón. No se vayan.